les bendiga. Es una gran bendición saludarles en esta oportunidad y compartir la palabra del Señor. Es un gran privilegio para mí el ser predicador de la palabra del Señor, el ser el portavoz de lo que dice en estas sagradas escrituras. Muy bien, sin más entonces, el tema que voy a estar desarrollando en esta oportunidad lleva como título ¿Por qué vienen las crisis a la humanidad? Estoy seguro que muchas personas en la actualidad se están cuestionando por qué ha llegado la crisis al mundo, por qué ha llegado la crisis a mi familia, a mi nación. Estoy completamente convencido que todo este tipo de situaciones llegan por la consecuencia de nuestra propia maldad y nuestra propia rebeldía. Muchas personas están afirmando que la crisis que estamos viviendo actualmente es Dios quien la envió. Permíteme ponerlo en contexto, querido amigo y hermano, que usted está afirmando que esta crisis Dios la envió, que esta crisis Dios la está haciendo como un castigo, está enviando el juicio por la maldad. No, tenemos que tener cuidado cuando afirmamos una cosa, porque podemos caer en blasfemia, porque usted le está atribuyendo a Dios todas las muertes que ha generado este virus. Cuando usted afirma y dice que Dios es el que envió el virus, usted está afirmando que Dios es el responsable de todas las muertes que ha causado esta pandemia. Esta pandemia, todos estamos de acuerdo y ya nuestra mente ha despertado, ya no creemos todo lo que vemos en los noticieros, lo que los políticos nos hacen creer. Todos sabemos que este virus fue creado. Desde el principio lo dije, cuando empecé a ver las características de este virus, indudablemente dije, este virus es creado. Eso que alguien se comió un murciélago, se comió un roedor, se comió una sanguijuela y causó el virus, eso no lo cree pero ni un niño de primer grado. Pero bueno, eso lo dejamos ahí. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando atribuimos a Dios las cosas que suceden en el mundo. Pero yo estoy completamente convencido que todo lo que estamos viviendo en la actualidad es consecuencia de la maldad y la rebeldía del hombre y de la mujer, porque basta con encender la televisión, basta con entrar en las redes sociales, basta con leer la prensa, toda la maldad que se genera diariamente alrededor del mundo, y por supuesto esto tiene que tener siempre una consecuencia. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 30, que dice: Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, también tenemos que reconocer que Dios permite las cosas, que nada sucede por suceder. Dios permite las cosas. Cuando sucede algo en el mundo también Dios permite, porque seguramente algunos cuestionarán a Dios y dirán, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no evitó esta pandemia? ¿Por qué Dios no evitó que llegara esta enfermedad al mundo? Muy bien, también tenemos que ver que Dios permite las cosas. ¿Por qué las permite? Vuelvo y repito, como dije al principio, por las consecuencias de nuestras rebeldías, de nuestras maldades. Dios tiene que permitir para que de esa manera a ver si nos volvemos a Él, a ver si nos reconciliamos con Él y reconocemos que hemos pecado, reconocemos que hemos fallado, que hemos hecho a Dios a un lado. La mayoría de las naciones no quiere saber nada de Dios. ¿Cómo quiere usted que Dios obre a nuestro favor si nosotros mismos lo hemos rechazado, lo hemos hecho a un lado? Entonces, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 30 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando estudiamos teología, nos profundizamos un poco en las características de Dios. Dios es amor, por supuesto, eso es indudable, pero también Dios ejecuta juicios. También Dios se indigna del pecado, Dios se indigna de la maldad, y Él tiene que permitir que lleguen este tipo de circunstancias
para que nosotros reconozcamos que nos hemos desviado, que estamos andando mal por la vida y necesitamos componer nuestra vida, necesitamos estar bien delante del Señor. Voy a relatarles dos historias que han sucedido en la Biblia y por qué llegaron los juicios de Dios. ¿Por qué permitió Dios que hubiese mortandad en estos lugares? Pero hay un porqué. Muy bien, la primera historia es el juicio contra Sodoma y Gomorra. Creo que todos sabemos la historia y los que no la saben, hoy la van a saber. En el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 12, dice así: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, y por tanto Jehová nos ha enviado a destruirlo. Uno de los grandes pecados que ocurrió en estas ciudades era el sodomismo, la homosexualidad, el lesbianismo, el bisexualismo, bueno, tantas cosas desagradables a los ojos de Dios sucedía en estas ciudades. Y llegó hasta el punto de que Dios se colmó de paciencia y tuvo que ejecutar juicio sobre estas ciudades. Lo mismo pasa en nuestra actualidad. Yo que manejo las redes sociales, estoy incluyendo predicaciones, estoy incluyendo a varios predicadores, a veces incluyo a tal predicador y la gente empieza a murmurar, empieza a criticar, que por qué incluyen a ese predicador. Bueno, digo, bueno, voy a incluir a otro predicador que exhorta, que reprende el pecado, que es un poco más severo, lo incluyo y también salen gentes a criticar. Entonces hemos llegado a la conclusión que nunca vamos a quedar bien con las personas, pero la mayoría de los que critican a los predicadores son gente que vive en el homosexualismo, porque yo me tomo la tarea de revisar los perfiles. Por ejemplo, Armando Altucín es uno que siempre reprende el lesbianismo, reprende el homosexualismo, y cuando incluyo las prédicas de él, mucha gente se levanta y empieza a tildarlo, y yo reviso sus perfiles y digo, con razón. Ahora entiendo el por qué atacan al siervo. Ahora entiendo por qué atacan al predicador, porque uno entra a sus perfiles y se da cuenta que son gente que vive en este pecado del homosexualismo, del lesbianismo. La Biblia lo condena, la Biblia no aprueba este tipo de relaciones, y fue lo que sucedió allá en Sodoma y Gomorra. Por eso el juicio de Dios se ejecutó sobre estas ciudades, y es lo que pasa en nuestra actualidad. La gran mayoría de los países ya lo ve normal, e incluso varios países ya han aprobado el matrimonio entre el mismo sexo. Estaba viendo una nota que me llegó el día de antier, creo. Unos pastores se casaron allá en Brasil. Imagínense, pastores de congregaciones, líderes religiosos, se casaron y unieron sus vidas en el matrimonio, hicieron un pacto aparente delante de Dios, como que si Dios estuviese de acuerdo, y todos sabemos que esto definitivamente Dios no lo aprueba, Dios no lo califica, porque la Biblia dice que Dios creó varón y hembra, no creó varón y varón, hembra con hembra. Dios creó varón y hembra para que se reproduzcan, para que cumplan el propósito de Dios por el cual fueron creados. Seguramente muchas personas cuestionan a Dios y se preguntan por qué Dios permite este tipo de circunstancias, por qué Dios permite este tipo de situaciones que llegan a la humanidad. Nosotros no podemos cuestionar a Dios. Él, en su infinita misericordia, en su infinito conocimiento, en su sabiduría amplia, sabe por qué permite las cosas. En el libro de Job, capítulo 40, versículo 1, es interesante lo que dice allí. Dice: además respondió Jehová a Job, el mismo Dios conversando con Job: es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí
para justificarte tú. Empieza Dios como un debate con Job. Lea todo el capítulo 40 de Job, es muy interesante. Y Dios empieza a cuestionarle a Job: ¿me vas a condenar a mí porque yo ejecuto mis juicios? ¿Tú me vas a cuestionar a mí por qué hago las cosas? Ahí nos damos cuenta que no somos nadie para cuestionar los designios de Dios. Él, en su infinita sabiduría, sabe por qué permite las cosas. Muy bien, el otro juicio que Dios ejecutó, que está en la Biblia, es el diluvio. Pero veamos por qué razón vino el diluvio, por qué razón Dios permitió que hubiese mortandad en esa generación. Dice así en el libro de Génesis capítulo 5 versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estamos viendo la palabra de Dios. ¿Por qué Él envió el diluvio? Porque el designio de los corazones de ellos, lo que había en su corazón solamente era maldad, hacer de continuo el mal. Y es precisamente lo que vemos el día de hoy: tanta maldad en el mundo, tanta maldad en la tierra. Estaba leyendo las estadísticas de la cantidad de gente que muere asesinada diariamente. Es alarmante los números. Uno se queda sorprendido de la cantidad de gente que muere diariamente, que son asesinados, que son ejecutados, que son ajustes de cuenta. Mire, las estadísticas dicen que mueren alrededor de casi 500,000 de personas al año. Más de 500,000 de personas mueren al año por asesinatos, por ejecuciones, por muertes violentas. Quiere decir que mientras yo estoy disertando, mientras que estoy predicando, hay gente siendo ejecutada, hay gente siendo asesinada en este mismo momento en cualquier parte del mundo. Estamos viviendo las épocas de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo las épocas del diluvio. Maldad en el corazón del hombre, maldad en el corazón de la mujer. Pero un dato más tremendo, un dato impresionante que he encontrado cuando estaba preparando esta reflexión: el aborto. En casi todos los países del mundo, el aborto es legal en la actualidad. Y dicen las estadísticas que por cada minuto que pasa se están realizando 85 abortos en el mundo. Cada minuto. Quiere decir que casi cada medio segundo está abortando alguien en el mundo. En lo que yo estoy predicando, en lo que yo estoy disertando, ¿cuántos bebés han sido abortados en este instante? Según el promedio es cada segundo hay un aborto. Cada segundo hay un aborto en el mundo. Las estadísticas dicen, según el último informe de los derechos humanos y de la salud y de la ONU, anualmente se practican 45 millones de abortos en el mundo. Un promedio de 85 abortos por minuto alrededor del mundo. Entonces, estamos viviendo la época de Noé. Dice la Biblia que había maldad en el corazón del hombre. Los designios, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente de hacer el mal, de hacer la maldad. Es lo que precisamente estamos viviendo el día de hoy. Y mucha gente da el grito al cielo y dice: ¿dónde están los predicadores? ¿Dónde está Cash Luna? ¿Dónde está Benny Hinn? ¿Dónde está Guillermo Maldonado? Para que hagan milagros, para que sanen a la gente. Oiga, mi hermano que me está viendo en este momento, Cash Luna no hace el milagro. Benny Hinn no hace el milagro. Guillermo Maldonado no hace el milagro. Incluso, aunque viniese el mismísimo Jesús, si usted no cree, no sucede nada. Sucede un milagro cuando usted cree. No es el tema del día de hoy, pero es importante traerlo a colación. No necesita que nadie le imponga manos si usted le cree a Dios. Pero la gran pregunta, ¿todas estas personas que están contagiadas realmente quieren una oración?
¿Realmente creen en Dios? Le cuento algo, la gran mayoría ni siquiera cree en Dios. La gran mayoría rechaza a Dios. Mire, yo le cuento por qué, porque sé lo que le digo. Hemos ido a los hospitales en varias ocasiones, no solo una vez, varias ocasiones hemos visitado hospitales. Y la verdad es que yo he madurado en mi fe. Gracias a Dios he madurado. Pero al principio sí me quedaba consternado. Me quedaba, no sé, muy pensativo cuando llegaba a mi casa. En varias ocasiones nos han rechazado en las salas de los hospitales. Hemos pedido permiso, nos han dado permiso, está bien, vayan por favor, solo que oren en voz baja, no hagan tanto ruido. Claro que sí. Y pedimos permiso, tocamos el cuarto y hablamos con los enfermos y les decimos, ¿nos permiten orar por ustedes? ¿Nos darían el privilegio de orar por ustedes? Fíjese que una gran cantidad de personas nos han rechazado. Y yo digo, ¿cómo es posible que rechazan una oración viendo su situación, viendo su circunstancia? Están convaleciendo, están en cama, están enfermos y muchos de ellos nos han rechazado. Y dicen, no, gracias, estoy bien. Lo siento, por favor, déjenme en paz, no me molesten. Claro, respetamos eso, vamos a otro cuarto, tocamos. ¿Nos permite orar por usted? ¿Nos daría la oportunidad de orar por usted? Algunos, claro, lo han aceptado, algunos han dicho, gracias por venir, se los agradecemos, pero también ha habido una gran cantidad de gente que nos ha rechazado. Eso yo lo he vivido, no me lo han contado. He ido a los hospitales a orar por la gente y muchos nos han rechazado. Entonces, la Biblia dice que Jesús llegó a Nazaret y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Entonces, y aunque venga el mejor predicador, aunque venga el mejor evangelista, si la persona no cree, no pasa nada. Entonces no necesito a Cash Luna, no necesito a Benny Hinn, no necesito a Guillermo Maldonado para recibir un milagro. Basta con que yo me postre, basta con que yo le pida a Dios de todo corazón, Él puede obrar. Cierro este paréntesis. Entonces, ¿qué está pasando en la actualidad? En la actualidad hay tanta maldad, incluso dentro de la iglesia, incluso dentro del cuerpo de Cristo hay maldad, hay envidia, hay egoísmo. Tremendo lo que pasa en el cuerpo de Cristo. Entonces, si dentro del cuerpo de Cristo hay maldad, ¿qué podemos esperar del mundo? Recuerdo una vez, un amigo mío, siervo de Dios, que siempre organiza ayunos, organiza campañas. Es un hombre que por varios años ha organizado campañas, ayunos, y bueno, invita a grupos musicales, invita a predicadores, y cuando el grupo musical instala su equipo, sus aparatos, se necesita una luz más fuerte. Entonces hay que sacar la luz directamente de la alta tensión. Y él me dijo, mira Diego, te soy honesto, se me olvidó completamente ir a sacar el permiso que regularmente se saca. Se saca un permiso en Deoxa, uno va a la oficina, pide un permiso, voy a necesitar sacar luz directo de la alta tensión, se le da un permiso a uno, lo trae, pero dice él, honestamente se me olvidó, te soy sincero, se me olvidó de invitar predicadores, de invitar grupos, se me fue ir a sacar el permiso a Deoxa. Y cuando comenzó la actividad, se imagina usted, un mismo diácono de la iglesia, un mismo diácono llamó y reportó, vengan a ver si esta persona tiene permiso porque está sacando luz de la alta tensión. Inmediatamente mandaron a un representante, mandaron a un inspector y vino a revisar y resulta que el hermano no había sacado el permiso y tuvo que pagar una multa de 3,000 quetzales. Un diácono, un mismo diácono de la iglesia fue el que reportó. Si hay maldad dentro de la iglesia, si hay maldad dentro del cuerpo de Cristo, ¿qué podemos esperar del mundo? Recuerdo otro pastor que tuvimos una conversación y me dijo, mira Diego,
estoy trabajando con una familia católica, los estoy discipulando, los estoy ministrando, estoy trabajando con ellos porque les han hecho brujería, les han hecho hechicería y bueno, están pasando momentos difíciles, pero estamos trabajando y vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver la liberación de esa familia. Para la gloria de Dios, esta familia fue libre de la brujería, fue libre de la hechicería. Entonces el pastor, muy emocionado, muy contento, muy motivado, les dice a esta familia: bueno, les invito a mi iglesia, les invito a que se congreguen en nuestra iglesia, porque ustedes ya vieron la mano de Dios. Y viene la respuesta contundente, viene la respuesta que lo deja anonadado al pastor. Le dice: pastor, ¿cómo quiere usted que yo me congregue en su iglesia? ¿Cómo quiere usted que yo me congregue con ustedes si las personas que nos hicieron daño son de su iglesia? Son evangélicos, se congregan con usted. Ellos son los que nos han hecho el daño. Tenemos pruebas, tenemos evidencias, porque tuvimos un problema por terreno, tuvimos problemas por una propiedad. Y esta gente fue a pagar un brujo, fue a pagar un hechicero, fue a pagar una pitonisa y nos hicieron el daño. ¿Cómo pretende usted, pastor, que nosotros vayamos a su iglesia si los que nos hicieron el daño ahí están? Si dentro de la iglesia hay maldad, si dentro de la iglesia hay crueldad, ¿qué podemos esperar del mundo? Esto es lo que está sucediendo tristemente. Capítulo 5, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Es justamente lo que estamos viviendo el día de hoy. Mire, si no hay un cambio en nuestra vida, si no hay un cambio en nosotros, las cosas no van a mejorar, van a ir de mal en peor. Créame. No es que seamos negativos, no es que seamos profetas del desastre, pero esa es la realidad. Mientras que el hombre no hace un cambio, mientras que la mujer no hace un cambio en su vida, las cosas irán de mal en peor. No crea usted que van a mejorar. No crea usted que vienen días mejores si no hacemos un cambio en nuestra vida. Por eso yo amo este libro, amo el contenido de este sagrado libro, y lo he dicho en varias ocasiones y he platicado con personas intelectuales, he platicado con personas estudiadas y les digo: la solución al mundo es este libro, y se carcajean. ¿Cómo me vas a decir que la solución al mundo es este libro? Claro, le digo. ¿Sabes por qué? Porque este libro enseña: ama a tu prójimo como a ti mismo. El día en que la sociedad, en que cada persona, en que cada individuo ponga en práctica este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces dejaré de envidiar a mi vecino, dejaré de criticar a mi hermano, dejaré de hacerle daño a mis seres queridos, dejaré de estar teniendo envidia de aquella persona que está prosperando. El día que nosotros pongamos en práctica ese mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces ya no voy a hacer absolutamente nada que haga daño a mi prójimo. Recuerdo a una prima y se cambió de iglesia, y le digo: prima, ¿por qué te cambiaste de iglesia? Te voy a contar algo, me dijo. Es algo que ni yo misma lo creo. Estamos realmente muy sorprendidos, muy desilusionados, porque no podemos creer, dice, que nosotros fuimos extorsionados. Nos estaban pidiendo 200,000 quetzales y nos estaban amenazando. Era una amenaza continua, y nos estaban amenazando y nos estaban hostigando. Pero empezamos a averiguar, y ellos, yo creo que contrataron un detective privado y empezaron a averiguar, y se llevan la gran sorpresa. Escuche esto es verdad, no es mentira. Se llevan la gran sorpresa que su propio pastor los estaba extorsionando.
El pastor era el líder de una banda de extorsionistas. Claro, ellos invitaban al pastor a la casa, a tomar un café, a cenar, a almorzar. Y esta familia que yo tengo son gente bendecida, son gente prosperada. Y por supuesto el pastor se dio cuenta de eso, que son gente bendecida, que son gente prosperada. Pues es el pastor, le tienen confianza. Y el pastor sabía cada movimiento, cuántos hijos tenían, a qué escuela iban, cuáles eran las actividades que desarrollaban mis primos. Pero ellos lograron llegar a saber quién era el extorsionista. Se llevaron una gran sorpresa. El pastor ahora está en la cárcel. No ellos lo demandaron, alguien más. Él cayó, estaba viendo las noticias y les pregunté, oiga, ¿ya vieron noticias? ¿Ya vimos? ¿Es él? Sí, es él. Ya cayó, ahora está preso. Pero no fueron ellos quienes lo demandaron. Ellos dejaron allí, no querían problemas con nadie, pero obviamente él siguió en las malas andadas y hasta que le llegó su día. Imagínense, la maldad es terrible. Si eso sucede dentro de las congregaciones, si eso sucede dentro de la iglesia, ¿qué podemos esperar del mundo impío? ¿Qué podemos esperar de aquellos que no tienen a Cristo en el corazón? Así que la maldad continuará si nosotros no hacemos un cambio. Y quiero terminar esta reflexión. Nosotros seamos el cambio. Siendo sinceros, no es fácil. Marcar la diferencia no es fácil. Estamos en un mundo perdido. Estamos en un mundo depravado, estamos en un mundo que día a día se pierde y es difícil, cuesta mantenerse recto, cuesta mantener la integridad, no es fácil, pero tenemos que luchar día con día. Y quiero cerrar con estos pasajes. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la luz del mundo. La Biblia dice que somos cartas abiertas. Y el mundo lee nuestra vida. El mundo ve cómo nosotros andamos por la vida. Así que seamos luz en medio de las tinieblas. Marquemos la diferencia. Que realmente la gente vea a Cristo en nosotros. Nuestra manera de conducirnos por la vida. Es fácil predicar. Es fácil hacer un en vivo. Pero nuestros familiares, ¿qué están viendo en nosotros? La gente que nos conoce, las personas que viven en nuestro barrio, en nuestra comunidad, la gente más cercana a nosotros, realmente, ¿qué testimonio dan de nosotros? Porque podemos predicar bonito, podemos cantar bonito, podemos disertar bonito, pero ¿qué dicen los demás, los que nos conocen? Los que viven a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros vecinos, ¿qué piensan? ¿Qué dicen de nosotros? Dice la Biblia que así debe de alumbrar nuestra luz delante de los hombres, que vean las buenas obras para que glorifiquen a nuestro Dios Todopoderoso. Le motivo que usted sea el cambio, que usted haga el cambio. Recuerdo unas palabras sabias que me dio el pastor Luis Ávila de la ciudad de Houston. No sé si todavía vive, no sé si todavía está, porque es un hombre de Dios ya anciano. Esto fue hace como unos 10 años tal vez que hablé con él la última vez. Él tenía como 91 años, no sé si todavía vive. En una ocasión me llamó y me dijo, te quiero dar una palabra, siento de parte de Dios darte una palabra. Está bien, pastor, deme. Y me dice, mira, Diego, te quiero dar estas palabras y quiero que lo atesores. Y créame que hasta el día de hoy lo tengo bien atesorado. Y me dijo, mira, Diego, si los demás no predican, tú predica. Si los demás no oran, tú ora. Si los demás no leen la Biblia, tú lee la Biblia. Si los demás no se consagran para Dios, tú conságrate.
Si los demás no aportan para la obra de Dios, tú aporta para la obra de Dios. Sé la diferencia. ¡Wow! Esas palabras me han marcado hasta el día de hoy. Lo mismo le digo a usted. Le transmito esas mismas palabras. Si los demás no quieren predicar, usted predique. Si los demás no quieren orar, usted ore. Si los demás no quieren hacer la obra de Dios, usted haga la obra de Dios. Que nuestro compromiso es con Cristo. Nuestro compromiso no es con una iglesia en particular, no es con una denominación en particular. Nuestro compromiso es con Papá Dios. Que Dios le bendiga. Gracias por ver este canal. Quiero agradecer a todos los que comparten nuestras transmisiones, a los que le han dado me gusta. Hemos crecido, bendito Dios, hemos crecido. Ya somos más de 60,000, gracias a Dios. Hemos crecido en el último mes por la gracia y misericordia de Dios. Que Dios le bendiga. Gracias por ver nuestro canal. Bendiciones.